Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Gracias por estar con nosotros en una entrega más a través de esta importante plataforma de Acento TV. Hoy nos encontramos con una figura importante dentro de nuestra comunidad hispana. Hablamos del congresista en la sombra, Franklin García. Él nació un día como hoy, 24 de mayo de 1969. Es político de carrera, una exitosa carrera política, es filántropo, activista, escritor, un empresario importante del DC, pero sobre todo es un dominicano y un gran ser humano que ha entendido que el cielo es el límite. Nos encontramos desde su casa. Gracias por estar con nosotros, Franklin, y por recibirnos para esta entrevista. Gracias por la oportunidad. Así es. Nosotros queremos saber de primera mano, ¿cómo defines tú un congresista en la sombra? Mira, un congresista en la sombra data desde los inicios de nuestra nación aquí en los Estados Unidos, cuando los territorios querían anexarse como estados. ¿Y qué pasó? Muchos de estos estados, territorios, en vez de esperar que el Congreso lo convirtiera en estado, ellos decidieron ser proactivos y exigirle al Congreso que los convirtiera en un estado. Y parte de eso era hacer como un tipo de simulacro, elegir sus representantes en el Congreso, nombrar el estado, crear una constitución de ese territorio nuevo. Entonces ahí es que viene el concepto de un congresista en sombra. Esas son personas que son nombradas previo a la admisión de ese territorio como estado oficial. Entonces, en la capital americana lo hemos estado haciendo desde el principio de los 80 y yo tuve el honor de representar a los washingtonianos acá desde el 2014 hasta básicamente el año pasado. Así es. ¿Cómo has logrado combinar una carrera profesional tan intensa, porque eres un hombre extremadamente ocupado, y a la vez perseguir causas que impacten de manera positiva y directamente a nuestra comunidad hispana? Mira, yo creo que yo he sido motivado por la necesidad de la comunidad. Aquí, específicamente en Washington, D.C., nosotros hemos tenido muchos éxitos en asegurarnos de que la comunidad latina, específicamente e inmigrante, tenga acceso a recursos y cosas que necesita. Pero hemos sido muy débil en la parte política. Entonces, motivado por esa necesidad de empoderar a nuestra comunidad, es que yo siempre he tenido esa inquietud de involucrarme, y eso ha creado una pasión en mí. Cada vez que yo veo que puedo ayudar, colaborar, a empoderar y a mejorar y a crecer mi comunidad, yo lo he hecho y lo he venido haciendo por muchos años. Así es. En el 2014 se convirtió en el representante, como bien lo ha dicho, de la comunidad latina en DC. ¿Cuál ha sido su principal motivación, a sabiendas que acaba de mencionar que la principal motivación ha sido la misma comunidad latina per se? ¿Por qué? Mira, cuando yo empecé en este viaje de empoderar la comunidad, yo entendí que esto era necesario no solamente para crecer la comunidad, pero también para crecer la ciudad. La ciudad necesita representar todas las comunidades y por mucho tiempo eso no ha ocurrido. Acá, por ejemplo, la primera vez que la ciudad tiene autonomía legislativa es en el principio de los 70. Desde los 70 hasta la fecha, básicamente, no hemos tenido representación de todas las comunidades y la comunidad latina está muy atrasada en ser representada políticamente. Entonces, yo siempre he sido motivado por lograr la inclusión de las minorías a todos niveles, y por supuesto que mi comunidad específica, la latina, la inmigrante, es una que siempre ha sido olvidada en la participación igual de esta ciudad. Entonces yo he sido motivado por eso y creo que todavía continúo en esa lucha de continuar más representación latina e inmigrante a todos los niveles de la ciudad. ¿A qué le atribuyes la falta de representación de parte de los latinos en el Congreso? ¿Cuáles son los aspectos, quizás políticos, socioeconómicos, que influyen en eso? ¿Contra quién competimos? Mira, yo creo que hay muchos factores acá. Primero es que la comunidad latina inmigrante
muchas de ellas es reciente. Entonces no tiene, por ejemplo, acá esa trayectoria grande, ¿verdad? Que nos dejaría, por ejemplo, un legado de los descendientes de los inmigrantes para que pudiéramos nosotros estar más empoderados. Creo que nosotros necesitamos una agenda que incluya a todo el mundo de nuestra comunidad, y eso es complicado porque hay tantas diferencias en nuestra comunidad, no solamente de social. Tenemos gente que llegan hace poco y tienen que ubicarse, no tienen empleo, tienen estatus inmigratorios diferentes. Entonces, todas esas diferencias nos debilitan un poquito para poder competir. ¿Entiendes? Esa es una de las mayores influencias que tenemos, el por qué no estamos donde tenemos que estar. Así es. Las personas que te conocen te definen como una persona que trabaja 24/7. ¿Cómo fue el proceso de ascenso hasta convertirte en una de las personalidades más influyentes de origen dominicano y, por supuesto, latino? Sí, claro, siempre ha sido complejo, ¿verdad? Complicado, porque uno está trabajando y mucha gente dice, ¿por qué tú trabajas tanto? ¿Por qué estás involucrado en tantas cosas? Y es que uno lo hace naturalmente por las necesidades que existen en las comunidades, ¿verdad? Si uno no viera las necesidades grandes que hay, nosotros empujamos en algún momento un proyecto para conseguirle licencias de conducir a las personas indocumentadas. Eso se logra después de mucho tiempo. El famoso DREAM Act, que en Washington no existía por muchísimo tiempo. Yo tuve que trabajar mucho, de toda forma para cabildear que eso se diera. Aquí tenemos solamente una universidad estatal, pero esa universidad es crítica para que nuestra comunidad pueda crecer. Sin una ayuda adecuada en esa universidad estatal, nuestra gente no puede tener acceso a la educación. Entonces, todas estas necesidades que han visto en nuestra comunidad es la que han impulsado a que uno trabaje tanto y en el proceso sea reconocido. Yo, por ejemplo, siempre entendí que una de las mejores formas que tú puedes ayudar a tu comunidad es tú mismo empoderándote. Entonces, de esa forma tú puedes traer recursos a la comunidad. Entonces, yo por eso decidí, cuando se creó el Caucus Latino, hace ya unos 15, 20 años atrás, que una de las cosas que nosotros íbamos a empujar es asegurarnos que nuestros latinos sean ubicados en puestos electos, en oficiales públicos, porque de esa forma nosotros podemos estar, como dice un amigo mío, donde se come el bacalao y traer esos recursos a nuestra comunidad. Así que el trabajo continúa y mientras haya necesidad en la comunidad, gente como yo creo que vamos siempre a continuar trabajando fuertemente. Así es, eres un abanderado del concepto empoderamiento. ¿Cuáles son las herramientas? Ya mencionaste una, que es el idioma, lo fundamental que podamos los latinos manejar, dominar el idioma de esta nación, que es el inglés. ¿Cuáles son 3 o 4 de las fundamentales herramientas que tú entiendes que nuestra comunidad necesita para alcanzar ese proceso de empoderamiento? Una de las más críticas creo que es convertirnos en aliados de otras comunidades, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros necesitamos necesariamente aliarnos a otras comunidades para que nosotros podamos poder ver cómo lo hacen las otras comunidades y buscar aliados, amigos que nos ayuden a crecer. Creo que la educación es crítica para una comunidad poder crecer. Hay que crear estructuras para que sea fácil que no solamente nuestra gente llegue a esos recursos para educarse, pero que también crea que es necesario en crear incentivos para ellos. Yo pienso que la gente también quiere que su gobierno le ayude proveyéndole ayuda social, ¿verdad? Puede ser en el área de la salud, puede ser en el área de vivienda. Todas estas cosas crean una comunidad y la gente quiere también sentirse bienvenida. Yo creo que esta ciudad ha tenido el concepto de que es una ciudad muy incluyente, de que es una ciudad que le da bienvenida a todo el mundo sin importar su estatus inmigratorio, y eso también es un factor muy importante para poder ayudar a una comunidad a crecer. Cuando la comunidad se siente que es bienvenida, que no hay rechazo, ese también es un factor importante. Así es. Les recordamos a ustedes que estamos desde Washington, D.C., con el congresista en la sombra Franklin García.
en este conversatorio para conocer el profesional, el político, pero sobre todo el ser humano. Nos vamos a nuestra primera pausa y retornamos después de la misma. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros. Franklin, tú dices, llegaste acá en los 80. El proceso de alcanzar una posición tan importante, porque estás dentro y fuera del Congreso, porque no ocupas un sitio en el Congreso. Franklin, el ser humano, ese proceso desde los 80 de iniciar una carrera política tan importante en la actualidad, ¿cómo fue ese proceso? Si puedes decirnos, ¿cuáles fueron los obstáculos que tuviste que saltar para poder llegar hasta donde estás? Sí, y quizás fue más fácil de lo que pensamos, porque como yo venía trabajando ya en el activismo desde muy temprana edad, creo que la elección mía en el 14 fue algo natural, algo que la comunidad miraba que era necesario, quizás que hasta que era meritorio en cierta forma, porque yo me involucré bastante en el Partido Demócrata, por ejemplo, y ahí conseguí un gran apoyo para que yo me lanzara como candidato, y todavía existe una inquietud, un interés a que yo continúe escalando, porque nosotros tenemos que ver cuando tú tienes personas en tu comunidad que son personas útiles, que ayudan a la comunidad, y en una comunidad carente de ese tipo de personalidades, creo que la gente lo visualiza y quiere ayudar a esa comunidad a crecer, y esos individuos son las personas que usualmente ellos señalan para que tomen la batuta. Entonces, en ese sentido, yo creo que no fue tan complejo en el 14, porque conté con el apoyo de muchas comunidades, no solamente de la comunidad latina, de la afroamericana, de la comunidad LGBT, de las mujeres, de los grupos minoritarios en general. Estaban muy interesados porque ellos habían visto mi trabajo por muchos años acá. Así es. Tú has estado muy activo con esas minorías que acabas de mencionar, la comunidad LGTB, lesbianas, transexuales, bisexuales, homosexuales. Ahora mismo hay una disputa, y si se puede decir desde el punto de vista político, porque se pretende dejar sin los beneficios de seguro médico a esta comunidad. Desde el punto de vista del trabajo que tú estás realizando, ¿cuáles son los esfuerzos que se van a hacer para impedir un planteamiento de esa naturaleza y seguir contribuyendo con esta comunidad que ha sido victimizada por tantos años a nivel mundial, pero en este país todavía sigue siendo marginada, pese a los avances que se han logrado? ¿Cuál entiendes tú? Claro, sí. Entonces, esas políticas que trajo el presidente Trump, muchas de ellas ya han sido suspendidas y se han restablecido las políticas viejas, donde eran más inclusivas, donde ya se le permitía más acceso. Aquí hay una cero tolerancia de discriminación a las comunidades en general, incluyendo la LGBT. Entonces, en ese sentido estamos contentos nosotros, que hemos visto que este nuevo gobierno ha restablecido las políticas viejas en su mayor parte y continúa un gran apoyo a la comunidad LGBT. Yo soy muy abanderado de todas las comunidades. Creo que todo el mundo tiene derecho igual en la sociedad, y este es un país que lo ha demostrado lentamente a través de los años, porque es cierto que sí hay una historia donde muchas comunidades han sido maltratadas y marginadas, pero eso hemos cambiado, hemos trabajado a mejorar, o como dice la Constitución, a crear una unión más perfecta, y eso se ha creado a través de los años, pienso yo. Uno de los aspectos que está influyendo en los países de Latinoamérica es la falta de liderazgo, y tú eres una persona joven. ¿Entiendes tú que a través del trabajo que realizas se puede
hacer o desarrollar programas pilotos para el resto de la región, no solamente la República Dominicana, y formar académicamente a nuevos, a jóvenes que se conviertan en el relevo de personas como tú. ¿Se puede crear un programa piloto o está dentro de tus planes desarrollar algo similar para que exista un intercambio académico, si se quiere, para jóvenes que decidan incursionar en la carrera política? Claro, y esto es muy importante y creo que la ideología norteamericana es así, asegurarse que estén esos relevos, porque no podemos nosotros mantenernos como muchas de las políticas tercermundistas, donde las personas creen que ellos fundan un partido y creen que van a ser vitalicios, que van a ser siempre los presidentes o la figura principal de su partido. Creo que eso no funciona bien. El modelo de los países avanzados lo ha demostrado que eso no funciona bien. Acá se funda el Partido Republicano muchos años atrás, varios siglos, el Demócrata, y esta gente ni siquiera sabe quién fue que lo fundó. En la República Dominicana y en otros países todavía estamos estancados en la ideología de esos líderes, y no solamente en la ideología no fuera el problema, sino que la misma figura de esas personas. Creo que es importantísimo crecer en ese sentido. Hay que crear más programas para que estos jóvenes sean incentivados. Y creo que eso lo hacen también cuando uno ve que los políticos se manejan bien. Yo pienso que ese es un incentivo que se crea para la juventud de querer aportar y ver cómo ellos también pueden hacerlo bien. Cuando tú ves esa corrupción y todo ese amiguismo que se usa, el clientelismo que se usa en la política, eso es un desmotivador, creo yo, a la juventud, y eso es exactamente lo que tenemos que rechazar. Yo personalmente tengo una institución sin fines de lucro en este momento que estoy trabajando para empoderar jóvenes a mejor liderazgo. Eso lo he estado haciendo ya por los últimos 10 años. Y creo que es importante, es un trabajo muy importante que me motiva mucho a trabajar con la juventud. Y la juventud es necesaria porque es no solamente el legado que nosotros dejamos, lo reciben ellos, pero son los que están ahora mismo controlando básicamente todo. Muchos jóvenes están ahora mismo controlando toda la tecnología en el mundo, y tenemos que asegurarnos que ellos también se metan en la parte política, que es muy crítica en todas las naciones. Así es. ¿Planes a futuro del congresista? ¿Cuáles son los planes a futuro que tienes? Yo entiendo que todavía en esta ciudad hay una parte que no hemos logrado. Eso es convertir el primer latino en concejal de la ciudad o alcalde de esta ciudad. Acá hemos tenido mujeres que han sido alcaldesas, hombres, afroamericanos, etcétera, etcétera. Y en el consejo igual, hemos tenido un arcoíris de las diferentes etnias. Nunca hemos tenido un miembro de la comunidad latina. Yo creo que eso es necesario. Y aunque no sea yo eventualmente que me convierta en ese concejal de la capital americana o ese alcalde, a mí me gustaría contribuir para que eso se dé. Así que eso sería uno de mis proyectos que estoy todavía trabajando en eso. ¿A través de la fundación o dentro de la carrera política tuya? Dentro de la carrera política mía está en básicamente continuar empoderando mi comunidad latina acá, y eso es llevando un concejal o un alcalde latino a ese nivel. Tenemos que hacerlo, y yo espero que en los siguientes 10 años eso lo podamos ver hecho realidad. Así es, recordamos a todos ustedes que estamos con el congresista en la sombra, Franklin García, desde su espacio que nos ha concedido esta entrevista. Nos vamos a nuestra última pausa y retornamos después de la misma. Por favor, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros. Franklin, eres uno de los precursores del proyecto de estatidad de Washington, D.C. En buen dominicano, convertir esta importante área en el estado número 51. ¿Cómo un dominicano, hasta donde se entiende con humildes orígenes, está detrás de un proyecto tan ambicioso y entiendes que puede ser posible, que puede ser alcanzable? Sí, la última primero, creo que existen muchas posibilidades. Actualmente tenemos el apoyo de todos los demócratas
en el Congreso americano. Ya tenemos 2 veces, hemos pasado propuestas de leyes convirtiendo a la capital americana en un estado en la Cámara Baja. Ahora estamos mirando cómo hacemos lo mismo en el Senado. El presidente Joe Biden se ha pronunciado, la vicepresidenta también, a favor de que la capital americana se convierta en el estado número 51. Y es importante destacar y decir que cuando hablamos de convertir la capital americana en el estado número 51, no estamos diciendo que nos vamos a deshacer de la capital Washington, D.C. Lo que estamos diciendo solamente es que vamos a reducir una porción, vamos a dividir la capital en 2 partes. Una porción pequeñita que básicamente estará construida por el Congreso americano, la Casa Blanca. El Distrito Federal continuará siendo la capital americana, Washington, D.C. La parte más grande, mayor, donde están las escuelas, los trabajos y la mayoría de los 700,000 habitantes de la capital, será el estado número 51. Y en ese sentido, nosotros entendemos que esto es muy posible y que se va a lograr. Entonces, nosotros creemos que es algo que se va a dar, que es muy posible y existen todas las condiciones para que esto se dé en los siguientes, vamos a decir, menos de 10 años. Okay. ¿Existe en este momento alguna legislación importante en la que estés trabajando que sea vinculante a nuestra comunidad? Claro. Aparte del proyecto de estatidad de SED, por supuesto. Por supuesto. Nosotros estamos siempre, yo siempre estoy trabajando en todo lo que tiene que ver con la ciudad, aunque ya no estoy ocupando ese puesto oficialmente. Yo estoy muy involucrado en lo que tiene que ver con la estadidad de Washington y todas las cosas relacionadas con eso. Encima de eso, acá hay otra propuesta que impactan mucho a nuestra comunidad. Por ejemplo, actualmente se quiere proponer un impuesto para que las personas que consuman bebidas con mucha azúcar, ¿verdad?, como las colas, las gaseosas, que se le incluya un impuesto mayor, o sea, un incremento de impuesto. Nosotros entendemos, por ejemplo, que eso afectaría mayormente a la minoría, a las comunidades minorías que no están muy educadas sobre la alimentación y que usualmente son los que consumen eso. Y creo que eso sería algo adverso para esa comunidad y por eso estamos trabajando y cabildeando para oponer esa propuesta de ley. Y así como otras muchas leyes, nosotros nos mantenemos muy vigentes en todo lo que tiene que ver y que afecta a la comunidad aquí de Washington. Pero este proyecto de ley de establecer un impuesto a las bebidas con azúcar corresponde a un tema de salud. Nosotros estamos conscientes, porque las estadísticas lo establecen, los Estados Unidos es el principal país con mayores problemas relacionados a la obesidad y consecuentemente otros problemas que se derivan de esta. Pese a que la comunidad latina se favorecería, porque nuestra comunidad desafortunadamente es impactada directamente con temas que tienen que ver con la diabetes, desafortunadamente con el cáncer, problemas cardíacos. ¿Desde qué punto de vista tú establecerías el tema de gravar desde el punto de vista del estableciendo un impuesto? ¿Cómo entiendes tú que afectaría directamente a que los latinos no consuman este producto o desde qué punto de vista lo estableces? Sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado con estas leyes, ¿verdad? Es cierto que el consumo de estas bebidas es dañino para la salud, nadie cuestiona esto, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido deben de haber políticas de educación, ¿verdad? Para decirle a las personas cómo mejor alimentarse en general. Creo que imponer un impuesto a estas bebidas lo que harían es que impactarían adversamente a la comunidad sin necesariamente que esta gente dejen de consumir esas bebidas. Simplemente es como por ejemplo el cigarrillo, las personas imponiéndole un impuesto o al alcohol mayor, no es que esas personas dejan de consumirlo o involucrarse en ese acto, en el acto del consumo, simplemente que lo van a pagar mayor. Entonces eso es lo que ocurre en este caso. Yo entiendo que lo que necesitamos es una política de educación para nosotros incentivar a las personas que se alimenten mejor. Creo que ahora mismo imponerle un impuesto a una comunidad que ya está carente de dinero y de recursos no es lo correcto. ¿Qué te ha enseñado la pandemia?
Creo que la pandemia me ha enseñado de que tenemos que estar más unidos que nunca, que debemos de también conseguir formas de poder trabajar y hacer lo que nosotros hacíamos anterior, porque ya los tiempos cambian y eventualmente creo que podemos llegar a un tipo de normalidad quizás, pero vendrán otros desafíos. Entonces esto nos ha enseñado a nosotros cómo nosotros tratamos y luchamos contra desafíos que vengan, que vienen sin uno saber que vengan, y por supuesto apreciar más la vida y los seres que uno quiere. ¿Qué tienes que decirle, por último, a esa nueva generación que te ve como un ejemplo de que no hay nada imposible y de que con trabajo, disciplina y tenacidad todo puede ser alcanzable? Lo primero que yo creo es que el mensaje debe de ser que hay que concentrarse en trabajar fuerte y hacer varias cosas. Yo creo que con muy poca excepción, no hay nada en el mundo que merezca que todo tu tiempo sea dedicado a una sola actividad. Yo pienso que hasta un estudiante que va a la escuela puede echar su tiempo y diversificarse, ¿verdad? Echarlo en otras cosas. Es importante porque mientras tú más te expones al mundo y aprendes más cosas, tú eres más atractivo y puedes ayudar más a tu comunidad. Entonces yo le digo a los jóvenes en particular que traten de hacer lo más que ellos puedan. No se concentren solamente en una sola actividad, porque sí es cierto que concentrándose en una actividad usted se puede convertir en un genio en esa actividad, pero la probabilidad de eso no es muy grande. Mientras que si usted, por ejemplo, se involucra en muchas cosas, usted puede, creo yo, ser más útil para gente que lo pueden usar en el futuro. Así que eso es muy importante, asegurarse de que uno no solamente se concentre en una sola cosa, sino en muchas cosas. Creo que eso es lo mejor. Y ser persistente en todo y meterle pasión a todo lo que haces. Así es. Quiero agradecerte por abrirnos la puerta de tu casa en un día tan especial. Feliz cumpleaños para ti, Gracias. para tu madre, y gracias por la gran contribución que estás haciendo a nuestra comunidad latina. Gracias por haber estado con nosotros, gracias a nuestro congresista en la sombra, y será hasta un próximo encuentro.